estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti. Hola hermanos, bienvenidos al Manantial, este espacio para compartir sobre la espiritualidad Maranatá. En este nuevo encuentro vamos a compartir sobre el primer pilar de nuestra espiritualidad Maranatá, que es el Evangelio. La idea es empezar a profundizar un poco más en estos lineamientos de espiritualidad. Y bueno, hoy la invitación es adentrarnos en la buena noticia de Jesús. Y para hacerlo vamos a empezar con la lectura del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 en adelante, que nos presenta a Jesús entrando en la sinagoga de su pueblo y compartiendo la lectura del profeta Isaías. Y dice así: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Pues bien, así Jesús nos anuncia en este comienzo de su vida pública, de su comienzo a recorrer los diferentes pueblos y ciudades de allá de la vieja Palestina, anunciar que ha venido a traer la buena noticia. Sabemos que Él es la buena noticia, Él es el Evangelio, Él es la palabra hecha carne. Viene a anunciar su obra. La obra de Jesús es la obra de la salvación. Y así, bueno, con esta palabrita queremos empezar a iluminar este camino de este pilar. En los lineamientos, cuando comenzamos a leer, dice que el Evangelio nos lleva a contemplar en el modelo de Cristo lo que el hombre está llamado a ser. Modelo integrador entre lo humano y lo divino, que plasma en nosotros la verdadera imagen de hijos. La obra de salvación del Señor, de sacarnos de la muerte, del pecado, de las tinieblas, llevarnos a su luz admirable, no solamente termina ahí, sino que lo más maravilloso de Cristo es que al incorporarnos en Él, nos hace hijos de Dios, nos hace hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Él nos introduce en sí mismo, por la gracia del bautismo, este sacramento maravilloso que nos hace participar del cuerpo místico de Cristo, nos hace iglesia y nos llama a vivir en esta filiación divina. Esto es lo que queremos lograr con este pilar, ¿no? Lograr vivir como hijos de Dios, experimentar el amor profundo de nuestro Padre, sabernos hijos, no esclavos,
no siervos, vivir con la dignidad de hijos de Dios, hermanos en Cristo, para poder hacer realidad el sueño de Dios, que es la unidad, de vivir como hermanos, como vivir la fraternidad universal. Pues bien, para poder entrar en este camino del pilar del Evangelio, los lineamientos nos invitan a leer el prólogo del Evangelio de San Juan. Así que vamos a leer este prólogo y lo vamos a ir compartiendo de a poquito todos juntos. Yo, en vez de leerlo directamente de los lineamientos, lo voy a leer desde la palabra de Dios, porque está el texto completo. Así que van a ir escuchándome, voy a ir leyendo el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Lo vamos a leer, no todo completo, vamos a leer la primera parte, ¿sí? Dice así: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra de Dios. Vamos a quedarnos ahí rumiando, despacito, este prólogo, que es muy, muy rico, muy intenso, dice mucho más a veces de lo que podemos interpretar, ¿no? Es una palabra constantemente que ahí resuena en nuestro corazón. La palabra se hizo carne, la palabra vino a nosotros, la palabra habita en nosotros, la palabra lo ha hecho todo. Vamos a quedarnos así con este mensaje, vamos a ir meditándolo para poder introducirnos en este pilar del Evangelio. Vamos a pasar ahora a un momento musical y vamos a adentrarnos en este capítulo 1 de San Juan. De Dios. Vamos a quedarnos ahí rumiando, despacito, este prólogo, que es muy, muy rico, muy intenso, dice mucho más a veces de lo que podemos interpretar, ¿no? Es una palabra constantemente que ahí resuena en nuestro corazón. La palabra se hizo carne, la palabra vino a nosotros, la palabra habita en nosotros, la palabra lo ha hecho todo. Vamos a quedarnos así con este mensaje, vamos a ir meditándolo para poder introducirnos en este pilar del Evangelio. Vamos a pasar ahora a un momento musical y vamos a adentrarnos en este capítulo 1 de San Juan. Gracias, Padre, hoy te vengo a dar
He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, sé que te he hecho llorar al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado, no te has ido de mi lado, y hoy te vengo a dar. Gracias, Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza y tu amistad, por ser un padre leal, siempre leal. Gracias, Padre, por los pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. Y más que eso, gracias, Padre, por ti mismo y lo que eres, por ti mismo y cómo eres, hoy te vengo a dar. Gracias, Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza y tu amistad, por ser un padre leal, siempre leal. Gracias, Padre, por las buenas, por las malas, porque has estado a mi lado siempre, por tu amor de Dios y Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. 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 Muy bien, habíamos comenzado leyendo el prólogo, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y nos vamos a ir pasando de a poquito por frase por frase. Entonces, en la primera parte nos dice que la palabra existe desde el principio, es decir, la palabra es eterna, no tiene un inicio, desde siempre está la palabra. La palabra estaba con Dios, es decir, la palabra es Dios. Esta palabra mayúscula, este verbo de Dios, es Jesús, ¿no es cierto?, que va a venir a nosotros. Esta palabra que estaba con el Padre dice que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de lo que existe. Recordemos, vayamos hacia el primer libro del Antiguo Testamento, o Primer Testamento como se le llama ahora. En este libro encontramos en el Génesis a Dios creando, ¿no?, diciendo hágase. Y a cada hágase de Dios las cosas se hacen. Es decir, que la palabra de Dios, la palabra de creación de Dios, la palabra que crea todo, es una palabra que se pronuncia y al pronunciarse se hace materia, se materializa, es decir, se concreta. Nunca Dios dice una palabra para que quede, como quien dice, perdida en el medio
en el aire, no para que se disipe, para que vuele, para que se disperse, para que se pierda, no. La palabra de Dios es concreta, la palabra de Dios se dice y se hace. Por eso es hágase, completamente hágase. Este Dios es el que a través de esta palabra ha hecho todo, su palabra. Dios ha pronunciado una palabra y lo dice todo. Eso nos lo dice San Juan de la Cruz. Dice que Dios ha dicho una palabra, que es Jesús, y en esa palabra nos ha dicho todo. Nos ha revelado todo, toda la plenitud. Pues bien, esta palabra se encuentra creando en el principio. Por lo tanto, la primera cualidad que encontramos en la palabra es que la palabra es creadora, es creativa. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra, cuando la leemos en fe y en el Espíritu Santo, la palabra al ser proclamada se hace realidad, se cumple en nosotros. La pregunta sería, ¿leo la palabra en espíritu y en verdad? ¿Leo la palabra en fe? Cuando leo la palabra, creo que esta palabra está creando en mí una nueva criatura. Esta es la acción verdadera de la palabra, crearnos y recrearnos. Porque nosotros, por el pecado, por las heridas, estamos desfigurados, estamos como que hemos perdido la figura humana, nos hemos desviado del proyecto de Dios, estamos desdibujados, estamos como rotos, quebrados. El alfarero divino viene a reconstruir con su palabra esta vasija que está llamada a contenerlo. Que sabe Dios que es frágil, que sabe Dios que está hecho de un material caduco, pobre, pero sabe que revestido de su presencia se transforma en un material maravilloso. Por eso esta vasija, aunque de barro, aunque frágil, puede contener la presencia de Dios y está llamada a ser imagen de hijo. Está llamada a vivir con esta dignidad. Por eso cuando leemos la palabra, debemos saber que esta palabra lo hace todo. Y lo que esta palabra dice se cumple en nosotros. Recordemos el primer texto que leí cuando comenzamos el programa. Jesús le dice a la gente de la sinagoga de Nazaret, esto se cumple hoy, se hace realidad aquí y ahora. ¿Por qué? Porque la palabra estaba frente a ellos. La palabra se estaba pronunciando por boca de aquel mismo que es la palabra de Dios. Maravilloso misterio que lamentablemente, si seguimos leyendo después del Evangelio ahí, dice que la misma gente decía, pero ¿qué viene este a decir que esto se cumple hoy? Si lo conocemos de acá del pueblo, es el hijo del carpintero, y dice que lo quisieron tirar por el camino, por un barranco, lo quisieron empujar. Ahí comienza la primera lucha de la palabra, ¿no? Saber que viene a los suyos, a los que comparten, viene a compartir y a dar el primer anuncio a aquellos con quienes ha compartido toda su vida y sin embargo ese pueblo no lo quiere escuchar. Es más, lo rechaza. Esta es muchas veces nuestra actitud ante la palabra que dice, vengo a hacer realidad esto en tu vida. Nos falta fe, nos falta creer, nos falta profundizar en la fuerza creativa y creadora de la palabra de Dios. Vamos a quedar meditando sobre esta primera cualidad y después vamos a ir de a poquito hablando de cada una. Aquellos con quienes ha compartido toda su vida y sin embargo ese pueblo no lo quiere escuchar. Es más, lo rechaza. Esta es muchas veces nuestra actitud ante la palabra que dice, vengo a hacer realidad esto en tu vida. Nos falta fe, nos falta creer, nos falta profundizar en la fuerza creativa y creadora de la palabra de Dios. Vamos a quedar meditando sobre esta primera cualidad y después vamos a ir de a poquito hablando de cada una.
Dame tu luz, rompe la niebla de mi corazón, Señor. La oscuridad que aún se mueve en mi interior, y a las mentiras que yo les llamo verdad, ¿cuál caridad? Tantos proyectos cuando a un niño falta el pan, pequeñas obras y lo cuento a viva voz, tanto futuro olvidándome de Dios. Pobre de mí, sin sufrimientos para el cielo quiero ir, salir huyendo cuando se acerque la cruz, y aún atreverme a mencionar a mi Jesús. Dame tu luz, dame tu luz. Dame tu luz, seguir tus huellas de camino y de verdad, tomar tu cuerpo y sangre con sinceridad, no rebelarme ante las pruebas y la cruz. Oh mi Jesús, ser un apóstol de tu eterna caridad y ver el mundo con tus ojos de humildad, compadecerme de tu pobre pecador. Oh mi Señor, tomar las manos de María en ese altar y recibirla en la pobreza de mi hogar, y darme todo al ejemplo de tu amor, tu dulce amor, tu dulce amor. Dame tu luz. En esta escuela del seguimiento de Jesús, a través de su palabra, tenemos grandes maestros a lo largo de toda la historia de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de toda la historia de la revelación. Y estos maestros nos van enseñando tres actitudes importantes para poder recibir y no rechazar esta palabra que viene a nosotros. Una es la hospitalidad, otra es la apertura y otra es la docilidad. Para poder entender la hospitalidad, recordemos que hospitalidad viene de huésped, ¿no?, de poder recibir en nuestra casa o en nuestro espacio a otro, conocido o desconocido, y darle un lugar. Pero no cualquier lugar, darle un lugar como uno de nosotros. La persona hospitalaria, la persona que tiene capacidad de recibir a otros y darles un lugar, comparte lo que tiene y trata de darle lo mejor al otro. Recordemos a este gran hombre hospitalario, Abraham, que recibió en su carpa a 3 hombres que venían caminando, les hizo una comida especial, los puso a la sombra, les dio su tiempo, su dedicación, mandó a su esposa, a sus criados, para poder darle un muy buen servicio, una muy buena atención. Y gracias a esta hospitalidad, estos hombres, que eran ángeles enviados por Dios, le hicieron realidad, le anunciaron que el Hijo prometido por Dios era una realidad dentro de un tiempo establecido. Sara, la esposa, se rió porque ya dijeron que era muy viejo. Sin embargo, al año más aproximadamente, ya Isaac había nacido de Abraham y de Sara. Esta hospitalidad, esta capacidad de recibir al otro adentro en nuestra casa como uno de nosotros y darle lo mejor, hace que
todo dé fruto, que todo tenga vida. Por eso el hijo de Abraham viene a ser la muestra de él más que un premio, es el fruto de la hospitalidad. Jesús viene a nosotros con su palabra y quiere que lo hospedemos, quiere que le demos un lugar dentro de nuestra casa y no cualquier lugar, que le demos un lugar adecuado y que le demos lo mejor, que podamos sentarnos con Él a escucharlo, que podamos estar compartiendo con Él en la mesa, entrar en diálogo y sentirnos cercanos. Esta es la cualidad más hermosa de la hospitalidad. Acerca corazones, aleja odios, destruye muros, construye puentes. La otra actitud para poder recibir la palabra es la apertura. Dice que los que estaban en las tinieblas no pudieron percibir la palabra que era la luz. Si estamos cerrados, si estamos bloqueados, si nos negamos a abrir la puerta, el Señor no va a entrar. Dice en el Apocalipsis, estoy en la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré en su casa y cenaré con él. El Señor golpea a nuestra puerta, pero no nos obliga a abrir. Él nos quiere invitar. Quiere que nosotros también recibamos esta invitación y lo invitemos a Él. Que abramos la puerta. Él viene, pero no se impone. Él propone un camino, Él nos expone una verdad, Él nos la enseña. Nos cuenta cuentos, como dice el Padre Elías, para que podamos comprender el misterio de su amor, para que podamos comprenderlo con palabras sencillas. Pero si nos cerramos, si no queremos, nunca va a poder Él iluminar nuestra tiniebla y disipar nuestras oscuridades. Abramos nuestro corazón. Muchas veces cuando la gente comienza a leer la palabra te dice, no entiendo nada. Yo leo, medito, me pregunto qué dice, qué me dice, qué le digo y no entiendo nada. Porque estamos leyendo con una actitud de leer un libro de información. No. La palabra de Dios no es un libro sobre informaciones. Es la vida del Señor. Es su enseñanza, es su buena noticia. Tenemos que leerla con ojos de fe, predisponer nuestro ser. Primero invocando la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos revela y nos enseña todo. Después leer la palabra, en lo posible, en voz alta, porque la voz alta hace que esa palabra, que es escritura, se transforme en sonido. Y al tener sonido, ingresa no solo por los ojos, sino también por los oídos. Y tengo que respirar para poder hablar la palabra. Y para poder darle sonido tengo que modular mi boca, dejar que el aire salga por mi boca y vibren las cuerdas y salgan ahí cada una de las vibraciones, los sonidos de mi boca. Entonces entra en juego todo un movimiento en mi cuerpo y en mi ser que hace que la disposición aún para comprender la palabra sea mucho más abierta. Sepamos que el Espíritu Santo, por eso es espíritu, porque es hálito, es viento, es soplo. Bueno, nosotros a través de la pronunciación de la palabra en voz alta estamos permitiendo que el soplo de nuestro ser salga también, se una al soplo del Espíritu y la palabra se haga vida. La tercera actitud a la que nos invita la palabra y los grandes maestros de la revelación es la docilidad. Dejarnos guiar, dejarnos conducir, permitir salir del estancamiento donde nos encontramos. Uno de los grandes obstáculos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en general es caer en el estancamiento, sentir que ya no hay posibilidades, permitir que el miedo se establezca y sea el que tome el comando de nuestra nave. El miedo paraliza. El miedo nos dice no hay posibilidad. El miedo dice hasta aquí llegamos. Y la palabra dice
Vamos, adelante, levántense, se acerca la liberación. El estancamiento nos lleva a la muerte. El estancamiento es un estado de muerte, es un estado de sepultura, es estar enterrado, estar atados de pies y manos. Una imagen que nos muestra claramente lo que es el estancamiento para aquellos que hemos podido ver el icono de la Anastasis, el icono de la resurrección, donde Jesús está rompiendo las puertas del abismo y liberando a Adán y Eva. Vemos que debajo de Adán y Eva, que están siendo sacados de las tumbas por Jesús con la fuerza de la resurrección, hay un hombre o varios a veces ataditos de pies y manos, atravesados con sogas, que están en la absoluta oscuridad, en el infierno, en el abismo. No pueden liberarse. Y tampoco pueden recibir la luz. No quieren recibirla. La docilidad, que es una gracia del Espíritu Santo, hace esta capacidad de despertarnos, de tomar conciencia del estado en que me encuentro y decir sí, regreso, vuelvo a la casa de mi padre, aunque sea para tener algo para comer, como el hijo pródigo. El hijo pródigo que vivió todos los excesos, gastó todo lo que tenía, se perdió, terminó adentro de un chiquero sin poder siquiera tener algo para comer. Tuvo esa voz interior, esa docilidad a su conciencia, la voz de su interior, y dijo: regreso, vuelvo. En nosotros esta docilidad tiene que hacer que siempre abramos nuestras manos, las mostremos vacías, aunque estén vacías, no importa. El Señor nos quiere con las manos abiertas, no quiere nuestra vida con puños cerrados, ejerciendo violencia sobre nosotros mismos para sostener una postura de cerrazón, para sostener posturas de que no voy a cambiar, no me van a hacer volver para atrás, no voy a perdonar, no me voy a dejar que el otro me mande. La cerrazón del corazón es uno de los grandes problemas de nuestra humanidad. La mayoría de las guerras, de los desastres entre pueblos, entre personas, es que nos hemos cerrado a nuestras propias ideas y no podemos entrar en diálogo con los demás. Cuando nos obstinamos en que lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creemos es lo único y no hay nada más, nos perdemos la maravilla de poder encontrarnos con los otros, con el distinto, con el que no es igual que yo, ni piensa igual que yo, ni siente igual que yo, y eso hace que mi vida se despliegue. Aún los que estamos en la fe y seguimos a Cristo, ¿cuántas veces nos creemos dueños de la verdad? Cuando la verdad es Jesús, y yo no soy dueño de Jesús. Pedro quiso manipular a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Satanás, adversario, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios hace caer la lluvia sobre los campos de los buenos y de los malos. Dios ama con predilección a cada uno de sus hijos y derrama su bendición sobre todos ellos. La diferencia está en que si yo recibo, me abro y soy dócil a esa bendición, o si me cierro, me obstino y no quiero dejar que mi corazón se transforme. La vida de la plenitud que Jesús vino a traernos es esta: vivir en la plenitud del amor. No solo nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, yo les doy algo más grande todavía. Ama a tu prójimo como yo te amé. Ámense como yo los he amado. Jesús nos dio todo su amor. Y en ese amor nos dio hasta su vida. No porque Él la perdió, sino porque Él la dio. Y después la recuperó. Y cuando la recuperó, nos la dio todavía mucho más plena, porque es la vida nueva, la vida ya de la resurrección. Permitamos que esta palabra de Dios entre en nuestra casa, se siente con nosotros, entremos en diálogo con ella. No la leamos como un manual de instrucciones, no es eso, es vida y es luz que viene
a transformar nuestras vidas. Dios ama con predilección a cada uno de sus hijos y derrama su bendición sobre todos ellos. La diferencia está en que si yo recibo, me abro y soy dócil a esa bendición, o si me cierro, me obstino y no quiero dejar que mi corazón se transforme. La vida de la plenitud que Jesús vino a traernos es esta: vivir en la plenitud del amor. No solo nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, yo les doy algo más grande todavía. Ama a tu prójimo como yo te amé. Ámense como yo los he amado. Jesús nos dio todo su amor. Y en ese amor nos dio hasta su vida. No porque Él la perdió, sino porque Él la dio. Y después la recuperó. Y cuando la recuperó, nos la dio todavía mucho más plena, porque es la vida nueva, la vida ya de la resurrección. Permitamos que esta palabra de Dios entre en nuestra casa, se siente con nosotros, entremos en diálogo con ella. No la leamos como un manual de instrucciones, no es eso. Es vida y es luz que viene a transformar nuestras vidas. Es vida y es luz que viene a transformar nuestras vidas. Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Yo vengo lleno de alegría,
Hay un libro muy lindo que habla sobre la presencia de Jesús, escrito por el padre Manuel Pascual. Se llama Lo reconocieron al partir el pan. Y de ahí yo voy a leer, ahora les voy a compartir un texto que habla sobre este tema de Jesús como la palabra de Dios. Y dice así: la palabra proclamada se hace elocuente cuando es escuchada con el corazón en la mano, desde una historia real que gime por encontrar sentido. Si leo la Biblia sin estar expuesto con mi corazón, difícilmente voy a entender qué me quiere decir Dios. Si lo escucho desde mi vida anhelante, sufriente, sangrante, enamorada, herida, probablemente diga, entonces entiendo. Eso es para mí. La palabra de Dios nos permite conocer su voluntad, es decir, es para encontrar respuesta a la pregunta que inquieta la conciencia humana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Cuando uno escucha la palabra de Dios se pregunta, ¿qué querés, Señor, de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Y siendo esto verdad, a propósito empecé por los menos importantes. Hay maneras de escuchar que cercenan la palabra, la recortan, la restringen, y una de ellas es moralizar, restringiendo la escucha al hacer y no al ser. Es reducir la palabra de Dios, buscar solo en ella la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es una persona, no una orden. La palabra de Dios no es la orden que Dios nos manda a nosotros. La palabra de Dios es la persona amada del Hijo que nos es ofrecida. Es mucho más que una orden, es una persona. Por eso escuchar es acoger a alguien que se nos dice, a alguien que se nos entrega. La palabra humana se hace humana cuando es capaz de revelar sentimientos, cuando es capaz de revelar al corazón. En Dios, la palabra es alguien. Jesús no escribió un libro, pero vivió al hombre como hijo de Dios y vivió a Dios como hombre. La palabra que nosotros leemos, los textos del Evangelio, los 4 Evangelios, son palabras recogidas de lo que Jesús ha ido viviendo, ha ido proclamando y ha ido haciendo. Ya después de su resurrección, ya después de Pentecostés, cuando comenzaron las primeras comunidades cristianas. Esta palabra recogida era no olvidar, recordar todo lo que el Señor nos fue diciendo. ¿Por qué? Porque así vamos a saber lo que tenemos que hacer y cómo, sobre todo, cómo tenemos que ser, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Recordemos siempre que el modelo más perfecto de seguimiento de Jesús es María. María es la mujer del hágase. ¿Recuerdan en el Génesis que Dios decía hágase y se hacía? María, esta criatura perfecta, engendrada en el amor perfecto de Dios, María también dijo hágase, y la palabra se hizo carne en ella. Fíjense que cuando pronunciamos la palabra de Dios con fe, con docilidad, con hospitalidad, con apertura, esta palabra se hace carne en nosotros. María nos muestra eso, nos muestra que ese hágase de Dios, pronunciado en su boca humana, también se hace realidad, se concreta en su seno. María se transforma en la portadora de la palabra viviente de Dios. Es más, se deja transformar por esa palabra, se convierte en servidora. María alaba a Dios con su boca, puede pronunciar a través de su palabra el Magnificat, la alabanza de su alma a Dios por la obra inmensa que ha hecho a los hombres a lo largo de la historia. María
dócilmente se deja guiar por el Espíritu, dócilmente se abandona en los brazos del Padre y es la madre de la palabra. María no solo escucha, María no solo dice hágase, María la engendra, María la da a luz a la palabra, María la comparte y la entrega. María a los pies de la cruz recibe una nueva palabra, una nueva maternidad. Todos estos, mis discípulos, ahora son tus hijos. María, mediadora de la palabra, presente en Pentecostés, allí, la llena del Espíritu, la que ya estaba cubierta con su sombra, también vuelve a dar a luz a los hijos de Dios. Pues que como María podamos decir, hágase al Señor, para que se haga esta palabra en nosotros. Una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida, después de mi primera experiencia de encuentro con Jesús, fue comenzar a leer los Evangelios y enamorarme de este Cristo vivo en la palabra, vivo a través de la gracia del Espíritu, vivo en mi propia vida, que me invitaba a un nuevo desafío, un desafío inmenso, el desafío de seguirlo y tomarlo a Él como modelo de lo que Dios quería que yo viviera. Cuando uno lee esto de que Él es el modelo integrador entre lo humano y lo divino, parecen palabras con una teología muy alta, ¿no? Qué difícil comprenderlo. Sin embargo, es mucho más sencillo de lo que pensamos. Es saber que esta humanidad que somos está capacitada para vivir en la filiación divina, en la filiación, es decir, en el ser hijos de Dios. Esto es una realidad, porque Cristo ya estuvo entre nosotros, ya se hizo hombre y somos parte de Él. Que podamos seguir caminando y profundizando cada día en esta presencia del Señor en nosotros. Que nos dejemos llevar con docilidad por el camino de sus mandatos. Para cerrar este encuentro de hoy, este compartir sobre la palabra, voy a leer un pequeño texto de San Agustín que tiene mucho que ver con esto de poder comprender que la palabra llega a nosotros en el momento adecuado, de la manera adecuada, y que quiere que abramos el corazón. Dice así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí y no fuera. Por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y respiré, y suspiró por ti. Gusté de ti, y siento hambre de ti. Me tocaste, y me abrazaste en tu paz. Creo que esta es una experiencia cuando leemos la palabra, con el corazón abierto, con hospitalidad y con docilidad. Sabemos que el Señor está dentro nuestro. Lo buscamos, queremos saber. No es saber, es dejarnos iluminar, dejarnos enceguecer por el brillo de su luz y salir de la ceguera del pecado. Es respirar el perfume de la palabra, dejarnos impregnar por la fragancia pura y simple del mensaje de Cristo. Es saborear, es hacer gusto dentro nuestro de esta palabra y saber que cuanto más leo, más hambre tengo. La palabra viene a saciar mis hambres, pero a la vez me da más hambre, quiero más palabra de Dios. La palabra viene a tocar el corazón, viene a sanar heridas, viene a liberar. La palabra es un sonido que rompe la sordera, que nos saca del ruido en que estamos inmersos en el mundo, ese ruido vano, vacío,
de palabras sin sentido, palabras vacías, promesas que nadie puede cumplir, publicidad, propaganda. Esta palabra es verdad, por lo tanto viene a romper sorderas. La palabra ya está dentro nuestro, ya mora en nosotros. La palabra es Jesús, que está en nuestro corazón, que viene a llenarnos, que viene a llevarnos, que viene a transformarnos, que nos da la posibilidad de vivir un nuevo camino, vivir como hijos de Dios. Queridos hermanos, gracias por escucharme, gracias por compartir y bueno, los invito a seguir compartiendo el manantial. Este espacio sale los días lunes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 21 horas y los viernes a las 17 horas. Sabemos que la Radio Alégrate está en Facebook, también podemos entrar en YouTube, en el canal que se llama Radio Alégrate, también están ahí también los mensajes del Padre y los otros programas de Casa de Oración, de Llamando al Amor Divino y demás, así que un montón de espacios para seguir interesándonos en esto del camino de la comunidad Maranatá. También está la aplicación que se puede bajar en los celulares, así que bueno, no hay excusas para decir no podemos escuchar Radio Alégrate. Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Los invito a eso, a estar siempre alegres en el Señor. Dios los bendiga. Ya mora en nosotros. La palabra es Jesús, que está en nuestro corazón, que viene a llenarnos, que viene a llevarnos, que viene a transformarnos, que nos da la posibilidad de vivir un nuevo camino, vivir como hijos de Dios. Queridos hermanos, gracias por escucharme, gracias por compartir y bueno, los invito a seguir compartiendo el manantial. Este espacio sale los días lunes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 21 horas y los viernes a las 17 horas. Sabemos que la Radio Alégrate está en Facebook, también podemos entrar en YouTube, en el canal que se llama Radio Alégrate, también están ahí también los mensajes del Padre y los otros programas de Casa de Oración, de Llamando al Amor Divino y demás, así que un montón de espacios para seguir interesándonos en esto del camino de la comunidad Maranatá. También está la aplicación que se puede bajar en los celulares, así que bueno, no hay excusas para decir no podemos escuchar Radio Alégrate. Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Los invito a eso, a estar siempre alegres en el Señor. Dios los bendiga. Que les haya gustado el programa de hoy. Los invito a eso, a estar siempre alegres en el Señor. Dios los bendiga. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando
necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial